mesa de discusión titulada Los retablos en su historia. Nuestras primeras dos exponentes van a dar su ponencia llamada San Juan Evangelista, un retablo atípico de Nueva Galicia. Judith Guadalupe Torres es licenciada de restauración de bienes muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, en 2009. Junto con Alejandra elaboraron un estudio íntegro del retablo de San Juan Evangelista, Jalisco, como su proyecto de titulación. Guadalupe ha participado como coordinadora, residente y colega en varios proyectos de restauración de retablos en Jalisco, Zacatecas y Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en complejidad en la Universidad de Ciénega, Campus Michoacán, y trabaja como restauradora conservadora independiente. Alejandra Peterson Castillo, por su parte, también es egresada de la ECRO. En 2009 su trabajo de titulación fue elaborado junto con Guadalupe. Se centra en el estudio y análisis del retablo de San Juan Evangelista. En 2011 a 2013 tuvo el puesto de posgraduada de Research Associate en Yale Center, JITS. Posteriormente, en 2013 fue becaria de la Fundación Alexander Rest en el Museo de Berlín. Hoy en día es conservadora en práctica privada. Vamos a darle el micrófono para que nos hable un poquito sobre esto. ¿Nos puede entender el proyecto? ¿O hacer el Esta presentación parte de nuestro proyecto de titulación, Restauración del retablo de San Juan Evangelista, madera dorada y policromada del siglo XVIII, que presentamos en el año 2010. Este proyecto nació cuando nos contrataron para restaurar las 6 esculturas principales del templo de San Juan Evangelista. Posteriormente, nos dimos cuenta que un restaurador no profesional a cargo de la intervención del retablo no estaba siguiendo una metodología adecuada y no estaba solucionando los problemas más graves. Entonces, nos dimos a la tarea de recabar información para la Oficina Jalisco, con lo que eventualmente la licencia de restaurador no profesional fue retirada. Así fue como comenzó nuestro proyecto, que al final se convirtió en un proyecto de titulación. El retablo de San Juan Evangelista es uno de los escasos 20 retablos de madera que se conservan en el estado de Jalisco, una zona donde estas estructuras han sido poco estudiadas. Se trata de un retablo estípite con elementos salomónicos, dorado y policromado, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, con medidas máximas de 7.13 por 5.9 metros. Como veremos a lo largo de esta presentación, este retablo es interesante por tratarse de un ejemplar atípico tanto en su estructura como en sus elementos estilísticos. Asimismo, el estado de conservación es particular debido a la compleja interrelación de las recientes intervenciones anteriores. Es importante mencionar que para que este proyecto se logre una exhaustiva investigación documental y analítica. La primera incluye la revisión de inventarios históricos desde 1799 y documentos del INE Jalisco hasta 2008. La segunda, análisis relacionados a la técnica de manufactura y estado de conservación, incluyendo la identificación de maderas y otros materiales constitutivos. Iniciaremos esta ponencia con una breve introducción en la que hablaremos sobre el contexto de los retablos en Jalisco y específicamente sobre la zona donde se encuentra el retablo de San Juan Evangelista. Continuaremos explicando el sistema constructivo y el estilo del retablo, pasando al estado de conservación y finalizando con conclusiones puntuales. En la zona que comprendía la provincia de la Nueva Galicia, ahora Jalisco y Nayarit, se conservan solo 20 retablos. Como se puede ver en este mapa, de estos 20 retablos, uno es renacentista, aquí de color amarillo, uno de estilo salomónico, 9 son estípites, 5 anástilos y 4 de estilo neóstilo. Existe una mayor concentración de ellos
capital de la provincia novohispana. Aquí pueden distinguir el retablo de San Juan Evangelista con una estrella azul. Para ser más exactos, el pueblo de San Juan se ubica a orillas del lago de Capitlán, ubicado a 43 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Es una población pequeña en la que habitan aproximadamente 2.000 habitantes que se dedican a la agricultura y a la pesca. En este municipio se le ha dado impulso al turismo religioso con programas como la Ruta Franciscana, que comprende 11 construcciones religiosas construidas en los siglos XVII y XVIII en 7 distintas poblaciones de esta zona. Esta ruta pretende ser generadora de turismo y empleos en la región y se ha impulsado mediante publicación de libros, artículos periodísticos, restauración de los templos y paseos culturales gratuitos. Este paseo pasa por edificaciones como el Templo de San Lucas Evangelista, Santa Cruz de las Flores y el Retablo de los Reyes en el pueblo de Capitlán. Uno de los puntos más llamativos es la ruta francesa de San Juan Evangelista, que atrae la atención no solo por su retablo, sino también por su barro bruñido. Esta tradición comenzó con Sixto Ibarra a mediados del siglo XX y continúa con su hijo Martín Ibarra y sobrinos. Regresando al templo de San Juan, la fachada principal, que se muestra en esta diapositiva, tiene una oración oriente-poniente. La portada se compone de 3 cuerpos divididos por 2 entablamentos. El primero, con 4 columnas estriadas con decoraciones citomorfas. El segundo, con imágenes de San Juan Evangelista y la Virgen de la Soledad Blanca, un cantero. El tercero, con mucho calado. La portada está rematada con un frontis curvo. El templo está diseñado con una sencilla planta basilical con 3 naves divididas por arquerías. Al fondo, detrás del altar, se levanta el retablo. En el retablo se encuentran dispuestas 7 esculturas, de las cuales 4 se consideran contemporáneas al retablo: San Juan Nepomuceno, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y el Padre de la Iglesia. Las 3 esculturas de los nichos superiores son de manufactura más moderna. En el nicho central se encuentra el Santo Patrón San Juan Evangelista. Y en la foto derecha es después de la intervención que realizamos en el sentido de Pasando al tema del sistema constructivo del retablo, se sabe que con el estilo esquinite también se introdujo un nuevo sistema constructivo. De ser reticular, o sea, de módulos bidimensionales, pasó a tener un sistema de bastidores tridimensionales que permitían un ensamblaje más sencillo y dar más volumen al diseño del retablo. Es importante mencionar que estas definiciones de estructuras reticulares y bastidores son muy generales y se basan en estudios de retablos en el centro y sureste del país. Sin embargo, como se puede observar en este retablo de Occidente, muchas veces los diseñadores encontraban otro tipo de soluciones para la distribución de los pesos en los retablos, como es el caso de San Juan Evangelista. Este retablo cuenta con una planta recta y tiene una estructura atípica que se podría considerar una variante de la reticular, la cual se basa en una serie de 4 vigas horizontales, la segunda y la cuarta pareadas, sobre la que se colocan tablones unidos a las vigas con clavos de forja para así formar un plano. Por el frente, este plano se asemeja a una cortina de tablas llamada tabladura, en la cual se adosan todos los elementos decorativos. Hacia arriba, la parte que conforma el ático está circundada por un bastidor, donde finalmente se sostiene el remate mediante unas cuñas de madera que le permiten una proyección hacia el frente. Toda la estructura del retablo se ancla en muros de estero mediante 8 tensores de madera, ubicados justo debajo de las vigas pareadas. Actualmente, el retablo tiene una estructura de soporte auxiliar y un relleno de escombro hasta la altura del sotobanco, aplicados en intervenciones anteriores, de las cuales se hará mención más adelante. En cuanto a las maderas utilizadas, se pudieron identificar 3: conífero para la taladura, mesa para los tensores y cedro para las tallas. Lamentablemente, de la única que se pudo conseguir una muestra lo suficientemente grande para su análisis fue la conífera, que se muestra en la diapositiva. El resto se identificaron de manera organoléptica. Para la construcción se utilizaron variedad de herramientas de las cuales se pudo observar evidencia de graniles para señalar el trazo, marcos y sierra de mano para cortar las tablas que conforman esta taladura. Los tensores son elementos estructurales. Si
Sin embargo, por el anverso pasan a ser elementos decorativos, es decir, cruzan el tablado del retablo atravesando unas zonas por el anverso y rematan pantallas de madera. 4 de ellas tienen un acabado único y las otras 4 una figura antropomorfa. Es importante destacar que 2 de los cruceres ubicados en la parte superior presentan una curvatura natural con el objetivo de que el tensor pudiera ser encontrado a las pechinas del edificio. El retablo presenta distintos tipos de unión en su estructura. Uno de ellos son las vigas de madera, que tienen la función de unir la rigidez y estabilidad de las vigas variadas. Por otro lado, el remate está proyectado hacia el frente. Esta proyección se mantiene gracias a un peculiar sistema que consta de 2 cuñas curvas, permitiendo la unión del remate al látigo. Como sabemos, los retablos del siglo XVIII sufrieron un cambio estilístico que se reflejó tanto en modificaciones en las columnas como en su estructura. Las columnas, en lugar de ser espirales como el barroco salomónico, pasaron a ser un obelisco invertido o pequeñas estacas superpuestas llamadas estípicos. Además, las columnas ya no eran sólidas, sino armadas. Parece que este nuevo diseño se basó en los grabados que Werner Ritterling publicó en 1598. No se sabe con certeza quién fue el primero en utilizarlos, pero se sabe que Jerónimo de Barbás lo introdujo al territorio hispano con la construcción del retablo de Loreto, y que luego Lorenzo Rodríguez lo popularizó. Este estilo rápidamente se diseminó por toda la Nueva España. En el caso del retablo de San Juan Evangelista, no se consideraron rigurosamente todos los elementos estructurales y estilísticos del estilo, razón por la cual se considera atípico. Este retablo continúa con características del barroco salomónico y adopta algunos diseños del estípico. Del salomónico favorece el uso de peanas ochavadas y diseños octogonales, así como una composición reticular y columnas macizas en lugar de armadas. Del estípite adopta algunos diseños, principalmente las columnas. El retablo se conforma de elementos horizontales y verticales, que en conjunto forman la estructura. Iniciando de abajo hacia arriba, los elementos horizontales son banqueta, sotobanco, banco, primer cuerpo, segundo cuerpo y un arco. El retablo se constituye de 3 calles, siendo la primera y tercera simétricas y la central, que es más amplia y donde se desarrolla la parte más importante del edificio iconográfico. Es aquí donde se encuentra un nicho con cúpula proyectado hacia el frente con un Cristo y el santo patrono San Juan Evangelista. El retablo presenta elementos macizos de diferentes tamaños. Los más sobresalientes son las columnas estípicas. Variadas y la base de las columnas ubicadas en el banco. La mayoría de los elementos decorativos de menor tamaño también son macizos y se encuentran distribuidos por todo el anverso. Estos son las molduras, veneras, medallones, pequeñas estípites, entre otros. Como elementos armados podemos ubicar las bases sobre las que descansan las pinturas y las cajas por donde sobresalen los tensores. Otros elementos interesantes son los atlantes y las aves negras. Los atlantes están vestidos con sandalias azules y aparentan cargar sobre su espalda las columnas que se desplazan hacia arriba. El ave negra podría simbolizar un cuervo, símbolo de confesión y penitencia, o un águila, símbolo del bautismo y la salvación. En el retablo hay una gran diversidad de flores silvestres que pueden estar relacionadas con la cosmovisión indígena, como esta palmeta, que se puede comparar con la iconografía mencionada por el autor Constantino Reyes Valerio. A partir del momento en que el retablo fue construido, comenzó a presentar diferentes deterioros estéticos y estructurales, provocando el desencadenamiento de otro tipo de daños de distintas complejidades. En este caso se optó por dividirlos en 2 grupos para una comprensión más sencilla. En el primero son aquellos que son comunes en bienes patrimoniales de este tipo y que dan cuenta de su antigüedad y falta de mantenimiento. En el segundo están los deterioros de mayor complejidad técnica y que afectan de manera visual y estructural. Estos son los daños estructurales y las intervenciones anteriores. Dentro de las intervenciones anteriores están aquellas que perjudican la estructura y las que afectan la estética. Los deterioros del primer
puede sufrir un desnivel a causa de encharcamientos, que paulatinamente ocasionaron la intervención de retablo hacia el muro derecho del ábside del templo. Esto produce un desplome de manera horizontal de hasta 10 centímetros, causando el desajuste de tensores y tablones y el desprendimiento de una viga. Además de la deformación de la columna derecha por el frente y la fractura en el cuello de la planta. Pasando a las intervenciones anteriores, el primer subgrupo son aquellas que afectan la estructura. Las más relevantes es un relleno de escombro en la parte trasera que va del nivel del suelo hasta el banco. El escombro ejerce presión sobre los tablones en esta zona, lo que ocasionó que la tabla de la extrema derecha se alabeara. Es posible que este relleno fuera colocado para subsanar el desnivel del suelo, provocado por el hundimiento del terreno mencionado en 1970. Existe otra intervención realizada con anterioridad que pone en peligro la estabilidad de elementos decorativos. Se trata de un relleno de cemento de la peana central, la cual, a causa del peso añadido, se ha desplazado hacia el frente. Según la investigación documental, es posible que esto se haya realizado en los años 50 y pudo haber tenido una razón práctica, como crear una superficie plana para subir y bajar al santo patrón. Como parte de la intervención no profesional 2006-2008, se colocó un bastidor. Se colocó con la intención de sujetar el retablo en caso de desplome, una idea sin duda equívoca, pues solo agrega más peso a la estructura, sin solucionar los desfases que desajuste. Este bastidor está formado por vigas de pino enterradas en el escombro, sujetas a la estructura original con pernos, bloques de madera y un refuerzo que va de la estructura de la cornisa del muro. Pasando a las intervenciones que afectan estéticamente, encontramos en primer lugar la remoción de la mesa de atrás, que originalmente estaba en ese retablo. Esta cuestión fue común entre los retablos novohispanos, pues una indicación promovida por la reforma del Concilio de 1964 indicaba que el altar debía estar exento del muro frontal para así poder llevar a cabo la separación cara al cuello. En San Juan Evangelista de este altar original solo queda un banquetón añadido de piedra que puede verse en la foto cubierto con un mantel blanco. En la restauración no profesional 2006-2008 se encuentra el redorado inconcluso. Se puede ver que no fue asegurada la unión de la lámina de oro a la base de preparación. Por la bitácora de obra de esta intervención, sabemos que se utilizó oro de 18.5 quilates en lugar de 23.5, y aunque se hizo la indicación de reemplazarlo, solo se sobrepuso parcialmente. También se encontraron resanes inconclusos, elaborados con materiales inadecuados. En los análisis realizados se detectó la presencia mayoritaria de sulfatos, lo que hace pensar que se utilizó yeso como resano. Es de esperarse que el yeso, al ser más fuerte que los materiales utilizados originalmente, libera esfuerzos en zonas circundantes, ocasionando fisuras, escamas, policromías y dorados. También se eliminaron bordaduras, dejando la plata expuesta. En la bitácora se menciona que se retiró pintura vinílica que cubría la plata, y aunque es posible que así haya sido, también se eliminó esta coloratura original. Por otro lado, a simple vista se puede observar que se realizó una limpieza irregular, pues hay zonas parcialmente limpias o con un nivel de limpieza excesivo, como se puede ver en las encarnaciones de los querubines. Asimismo, en las zonas donde faltaban algunos elementos ornamentales, como molduras, flores u hojas de acacia, se hicieron reposiciones que pueden ser fácilmente identificadas en el primer cuerpo. En algunos casos, las piezas repuestas fueron debidamente doradas y en otras ocasiones solo fueron policromadas. Existen piezas que no tienen una forma de cuadro similar y que afectan formal y estéticamente retablos. Las reposiciones, además, no fueron adheridas con cola, sino con pegamento blanco, como lo indica la bitácora de intervención. Como sabemos, el pegamento blanco o acetato de polivinilo no es apropiado, pues se polimeriza, se vuelve frágil y pierde su poder de unión. Hoy en día, el retablo de San Juan Evangelista permanece con los materiales aquí descritos. Lamentablemente, no ha sido posible llevar a cabo el proyecto que nosotros diseñamos. Una de las razones es porque este retablo es un ejemplo más de cómo este tipo de líneas culturales son puntos de tensión entre distintas instancias políticas y eclesiásticas, particularmente en los municipios cuyas cortas administraciones y malas planeaciones hacen
que aunque la restauración no profesional de 2006-2008 no fue concluida ni corregida, y aunque la información expuesta se dio a conocer al ayuntamiento, se colocó una placa en la que Tlajomulco de Zúñiga se congratula de la restauración de este retablo. Pero bueno, regresando al retablo de la información aquí presentada, esperamos que esta investigación sirva como precedente para el estudio íntegro de otros retablos de la región. Quedan como líneas de investigación estudios comparativos de este retablo con otros de la zona, para considerar posibles talleres regionales, o por ejemplo elaborar una base de datos de distintas maneras utilizadas en la fabricación de retablos del occidente del país. Finalmente, los invitamos a ver la maqueta que elaboramos para este proyecto, que está en la exhibición que se inaugura esta tarde en este museo. Y por favor no duden en contactarnos si desean conocer más acerca del retablo de San Juan Evangelista. Conjunto les enviaremos una copia de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes por esta explicación tan maravillosa que nos dieron. A continuación, vamos a presentar la ponencia de la maestra Manuel Maldonado con el título Tallas y policromías en retablos del siglo XVIII en la Mixteca Alta de Oaxaca, una aproximación. La maestra Manuel es licenciada en Historia y candidata a la maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía de la UNAM. Fue becaria en los proyectos El Arte en las Misiones del Norte de la Nueva España, de la doctora Clara Bergallini, y Tipología Regional del Retablo Novohispano de las doctoras Elisa Vargas Lugo y Gabriela García Lascuray. Becaria de la Dirección General de Posgrado, colaboró por 2 años en la organización del Seminario Permanente de Conservación de Retablo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en donde también participó como ponente. Fue ponente en el Congreso Internacional de Americanistas del 2009, en el Simposio Internacional sobre la Imaginería en 2010. Ha impartido pláticas en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y en la Escuela de Restauración de Occidente. En esta última institución fue profesora invitada en el Seminario de Taller de Restauración Optativo de Retablos en 2008. Desde el 2008 forma parte de proyectos de restauración en el estado de Oaxaca. Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. El tema que yo les voy a presentar este día es un pequeño esbozo de una aproximación en cuestión de policromías y tallas en una zona que en fecha reciente se ha vuelto como el boom para los estudios de retablos de arte novohispano principalmente, que es la Mixteca. Para poder entrar a este pequeño esbozo, aquí están las luces de retablo. El retablo se encuentra en Santiago de Tecupan, muy cerca de Yanguitlán, de Cuestahuaca, de poblados que ya se han mencionado aquí, y que además fue hecho en 1779, que indica quién lo hace y quién lo paga, atribuido a Juan José Suárez, un pintor dorador poco conocido en la zona. Pero de este personaje también tenemos más obra en el mismo lugar, que es una obra de una guadalupana al óleo. Pero, ¿qué pasa con estas dos obras? Tenemos un retablo y una pintura, una talla y una cuestión de lienzo. Para poder entender qué pasaba en la zona y poder comparar este mismo retablo con otros de la zona, bueno, este es el mapa de más o menos donde está ubicado Tecupan y la zona que se analizó para poder hacer las comparaciones y anticipar algunos elementos que se están dando durante el siglo XVIII, vamos a ver algo entre 1760 y 1780 más tardar, con este tipo de decoración. De estos lugares seleccioné para donde pude encontrar retablos agrupados en aquellos que se parecen en talla y otros en policromía. De estos está el retablo principal de San Cristóbal Xochitlahuaca, 2 retablos laterales de Yanguitlán y 2 laterales de Tamazulapán, todos muy cercanos a Santiago de Tecupan. Los siguientes 2, que si bien repiten
elementos de tallas semejantes con los anteriores, aquí el punto preponderante va a ser la policromía. Estos dos retablos se encuentran en Santiago de Otongo, también muy cerca de Tecumán. Pero, ¿qué elementos nos van a permitir, me permitieron hacer comparaciones con el primer retablo que les mencioné de Tecumán? El primero van a ser este tipo de angelitos, que solamente los vamos a tener hasta ahorita localizados en el caso de Tecumán, en estos dos, en el de Yanguitán, y bueno, me faltó poner una fotografía de dos angelitos que aparecen en Suchislahuaca. De estos, llama la atención que exactamente tanto el retablo de Yanguitán como el de Tecumán están usando un modelo semejante. Es un angelito que viste un tipo de yelmo. La forma de colocación de paños, de algunos detalles de posición de los ángeles van a ser muy similares entre estos dos. Aunque si bien el estilo, la técnica en la que estamos usando puede variar, nos está mostrando que hay una constante al menos entre dos retablos. Nos pueden parentar estos dos retablos. El siguiente elemento son los capiteles. En este caso, ya para el siglo XVIII, en lugar de tener, si bien en algunos casos, dependiendo de zona, del recurso que tengan las personas que van a pagar la obra, pueden darle el gran lujo de materiales muy costosos o tallas más elaboradas. El hecho de la forma en que están tallando los capiteles puede variar. Ya no es el clásico capitel corintio, donde solamente salen las hojas del canto o las volutas, sino aquí ya hay, en estos 5 elementos, 5 ejemplos, ya juegan con formas distintas, entrelazan las formas, manejan diferentes técnicas, pero aquí lo interesante es que a partir del capitel corintio va a haber un elemento que abraza parte del soporte y que de forma longitudinal pueden ser hojas de acanto o pueden ser rocales. Puede ser también que sea únicamente la hoja en dorado o que lleguen a meter corladuras. Pero esto es algunos ejemplos de estos 5 piezas. Este sigue siendo el elemento, el puntal de las comparaciones, que es el retablo de Santiago de Tecumán, Tamazulapan, Yanguitlán, y estos dos son de Otongo. Otro de los elementos va a ser las soluciones que se van a dar en Sotabanco y Predel. Una forma de guardamalletas con cuestiones de volutas, puede variar también así la profusión de las tallas, pueden ser muy elaboradas o hay que haber más elaboradas que estas o tan sencillas como las de Otongo. Pueden variar los fondos, verdes o rojos, o solamente en cuestiones de pintura al temple. Bueno, este es Tecumán, de Otongo y Yanguitlán. Pero ¿qué pasa con la policromía? Con la policromía encontré que si tienes un tipo de diseño que se está haciendo y que se ha intensificado durante la segunda mitad del siglo XVIII con la imitación de lacas chinas, algunos textos lo manejan como chinescos. En el caso de la Mixteca, vamos a encontrar al menos de 4 tipos de soluciones en esta ornamentación. En el caso de Tecumán, tomo de referencia este retablo porque hasta el momento es el único que está fechado. Vamos a tener que, sobre el fondo rojo, el pintor va a poner la hoja de oro, dando la forma de cada uno de estos diseños, y posteriormente
con líneas negras, que pueden ser negras o café, va a delinear los detalles de cada una de las formas. En el caso de Teotongo, que son los detalles que están a los costados, vamos a tener que aquí la técnica se invierte. Fondo rojo con líneas en café, va a hacer los diseños y sobre las líneas coloca la hoja de oro. En esta foto, pues, espero que la alcancen a ver, es muy clara cómo la hoja de oro se sobrepone a las líneas de café y pierde todo el diseño más elaborado que en el primer momento se había hecho. En el otro caso del retrato de Teotongo, aquí es la hoja de dorado y con líneas cafés o algunos detalles al temple se va a colocar, se va a delimitar los diseños. El otro tipo de diseño van a ser los diseños florales al temple, este se encuentra igual que Teotongo. Aquí dejan de usar los dorados. En este retablo juega mucho con fondos rojos, temples y algunos diseños dorados. Pero bien, este no es el único caso. Dentro de esta misma zona, además de los retablos policromados y con este tipo de diseños, vamos a encontrar que hay otro tipo de obras que están imitando este tipo de diseños. Es en el caso de la tapa de una pila bautismal en San Bartolomé Xochitepec, muy cerca también de Tehuacán. En este caso, bueno, estos diseños llegan a ser muy similares a los diseños que se están manejando en Teotongo. O, como en el mismo caso de Teotongo, donde además de los dos magníficos retablos dentro de los 14 que tiene, está un mueble con escenas de la vida cotidiana. Peleas de gallos, pasos de la gente, juego de cartas. Pero bueno, volvemos a tener esta misma forma de tintar, que son los fondos rojos y los dorados. Este tipo de decoración hasta el momento no solamente se ciñe a retablos. Afortunadamente se han encontrado algunas otras obras que nos permiten más o menos ir comparando e ir acercando algunos diseños con tanto retablos como con estos, y poder ir haciendo un pequeño esbozo de lo que está pasando, qué pasaba en la Mixteca Alta en el tercer tercio del siglo XVIII. Pero bueno, además de esto, los fondos rojos no eran exclusivos, también se tenían fondos verdes. Y posiblemente por ahí también se puede encontrar otro tipo de fondos, azules, verdes, café, pero es esta constante, ¿no? Este gusto por lo que se está dando en esta zona. Esa es la pila bautismal que se encuentra igualmente en Teotongo. Como podrán darse cuenta, esta comunidad es riquísima en el vasto patrimonio que tiene y por suerte con interés de Cristo cuidando. Pero ¿qué pasa más allá de la Mixteca? Si bien hasta el momento son este tipo de diseños con detalles que he encontrado en la Mixteca, esto no es exclusivo de ahí. También se tienen en zonas un poco más alejadas, como Teotitlán del Valle, o aún más alejadas, como San Juan Tabá, en la Sierra de Villalba. Este tipo de obras también, en el caso de este retablo, también fechado hacia 1774, nos permiten dar otro tipo de parámetros para entender que esta forma de policromar los retablos no es exclusivo de la Mixteca, que existen en otros lados y además son retablos poco estudiados. ¿Por qué pongo el púlpito igual de Teotitlán? Porque este púlpito, al igual que pasaba con este retablo se encontraba totalmente pintado con una pintura blanquecina. En el caso de este púlpito, en los costados
se llega a ver algunos detalles de estas imitaciones. Pero bueno, además de estos fondos rojos con pequeñas decoraciones, también lo que se puede llegar a dar son fondos rojos y que la talla sea dorada. Entonces puede haber este juego entre lo dorado, lo rojo, imitaciones largas, que por el paso de la nave china pues empezaron a estar muy en boga durante el siglo XVIII. Pero si bien tenemos retablos fechados y que permiten que además por estilo nos permiten ubicarlos temporalmente, pero que también ubicarlos en una zona, tenemos otros en los cuales esa misma policromía puede causar problemas. Se encuentra al centro de la predela y en los fustes de las columnas. Pero aquí lo que tiene este retablo es que está hecho con pedazos de retablos del siglo XVII y algunas modificaciones del XVIII. También aquí este elemento nos puede permitir pues tener como un poco de atención en cómo se está dando el gusto en estas zonas. Porque un retablo que tenía otras características para el siglo XVI y XVII tienen que adecuarlo con pequeños detalles del siglo XVIII. Finalmente, bueno, esto es lo que buscaba es mostrar algunos detalles, presentar algunos retablos que no han sido estudiados y que nos permiten ubicar más allá de los grandes retablos de la Mixteca, retablos que son importantes por la cantidad de información que te pueden aportar. Tanto por retablos como por pinturas de pintores no estudiados, de esculturas no estudiadas, y que bueno, es un pequeño panorama a esta necesidad de ir trabajando por zona. Y en este caso, la Mixteca. Gracias. Vamos a dar paso a la exposición de la doctora Laurelena Lelo de Larrea con el título La importancia de la investigación en la restauración, los retablos pretridentinos de Santa María Acuarimangaro, Michoacán. Laurelena Lelo de Larrea es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de la Ciudad de México y en la Escuela de Conservación, Restauración de Occidente de Guadalajara, impartiendo el seminario Taller de Escultura Polidiplomada, así como disciplinas de conservación preventiva y ciencias biológicas relativas a los agentes de deterioro presentes en los bienes muebles e inmuebles por destino. Sus líneas de investigación abarcan el estudio de temas relacionados a la factura, conservación y restauración del patrimonio novohispano producido en madera y su inserción en la arquitectura religiosa principalmente. Cuenta en su haber con la publicación del libro Los Carpinteros Ensambladores de Valladolid. Actualmente se desempeña como perito restaurador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Michoacán. Damos pues. Gracias, igual que el maestro Rocha, me permite tomar adelantar, porque desde la mesa no veo nada. No sé si desde atrás observen bien las imágenes, me es muy importante que puedan apreciar bien. ¿Sí? ¿No hay problema con respecto a la luz? Bueno, en este caso, aprovechando que es el primer coloquio de retablos, me voy a permitir tratar de involucrarlos desde otra perspectiva y desde otra visión para aprender, visualizar y comprender los retablos. Este es un pequeño ejemplo de la serie de retablos que existen en un espacio muy pequeño cerca de la ribera del lago de Pascua. Todos ellos retablos en madera que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Siempre los retablos, o al menos las
investigaciones que suelen derivarse desde la disciplina de la restauración involucran, lógicamente, los bienes muebles que están acompañándonos, que en conjunto realmente hacen el retablo. Sin estas imágenes, estamos hablando de un mueble. En el momento en que se agregan estas imágenes, ya tienen su significación, su simbolismo y se convierten realmente en un retablo. En restauración, somos buenos para ver la iconografía. Desmembramos, desplazamos, deshacemos, decimos, subimos, bajamos y hasta ahí nos quedamos. En restauración somos buenos para ver los sistemas constructivos, los materiales, que claro, lógicamente estamos buscando el proceso para poder restaurarlos, para poder tener una intervención lo más adecuada a las necesidades propias del elemento que queremos intervenir. Siempre hablamos que los retablos tienen una función religiosa. Siempre hablamos que los retablos son distintos dependiendo del contexto de producción en el cual se realizaron. Yo me pregunto, ¿cuándo dentro de la disciplina de la restauración partimos del fundamento litúrgico que los vio realizarse y cuándo ese fundamento litúrgico realmente lo estamos involucrando en el espacio en el cual están inmersos? Muy pocas veces. Prácticamente es una rama que ni restauración, ni arquitectura, ni teología, ni la propia historia del arte ha tenido ni ha desarrollado. Por lo tanto, yo me voy a permitir involucrarlos en un estudio que se realizó en un espacio que lógicamente ahorita ustedes solamente alcanzan a entender lo que es propio y común para nosotros. Tal vez esta palabra. Para dar a entender la importancia de la investigación realmente para la conservación, la valoración, la dignificación y la divulgación de los retablos. Este es un estudio que se realizó en Santa María Huiramangar. Si nosotros nos acercamos a Santa María Huiramangar, un poblado que se encuentra a 18 kilómetros de la ribera del lago de Pátzcuaro, tal vez no nos atraigan. Es más, ni siquiera da la carretera. Y lo único que tal vez de interesar, a lo mejor en cuestiones arquitectónicas, pudiera ver que la torre es una torre nueva, es una torre exenta. Tenemos el desarrollo de un pequeño templo, casa rural, barra real, atrio. Pero ¿qué pasa en este lugar que tal vez por afuera no nos está diciendo nada? Este es el interior de Santa María Huiramangar. Ese templo olvidado, perdido y que hasta ahora nadie se ha atrevido ni había podido entender. Y no es más que atreverse, es simplemente cantidad de patrimonio que tenemos en provincia principalmente y que ha estado fuera y lejos de una investigación real y sustentada. Cuando nosotros ingresamos, lo primero que vemos, si somos turistas, qué bonito, qué maravilla, tiene retablos, tiene unas arcadas, tiene un plafón horizontal. Y si yo les digo que este lugar, efectivamente, creo que ya. Si yo les digo que este, no sé, ¿sí escuchan? Sí. Que este sitio tenemos una triple arcada que nos está dividiendo antes de ingresar a lo que viene siendo el área donde se encuentran los retablos, pero que si nosotros observamos hacia la entrada principal tiene otra triple arcada y que es el único espacio en Michoacán que todavía conserva estos elementos. Difícilmente estoy en la capacidad de entender qué sucede aquí y por qué de la presencia de estas dos triples arcadas. Este es Santa María Huiramangar, Michoacán. Ubiquémonos un poco. Tenemos aquí el lago de Pátzcuaro. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Tenemos aquí la ciudad de Pátzcuaro. Si nosotros caminamos rumbo a la Sierra Purépecha, encontramos Santa María Huiramangar, este pequeño poblado.
sobre todo ahí la riqueza, la conservación que tiene de sus bienes muebles e inmuebles por destino. Gracias a la presencia de estos elementos, hoy por hoy, en Michoacán es el único sitio que tiene y que ha conservado y que nos ha permitido conocer cómo era la configuración original de los primeros espacios arquitectónicos que se hicieron en el siglo XVI en Michoacán. Tomando las cartas del registro de arqueología también de Michoacán, sabemos, este es el establecimiento actual de Huilamangaro, pero previo a ello, cuando llegaron los frailes franciscanos en esta región en 1526, se instalaron por primera vez en el Cerro de San Mateo, lo cual era costumbre y era común que las congregaciones las hicieran en un punto con antecedentes de asentamientos prehispánicos. Posteriormente, cuando vieron que no podían llegar así a la evangelización, bajaron a las partes llanas y hasta ahorita más o menos hemos podido poner un periodo que Huilamangaro, en este sitio donde se encuentra actualmente, está a partir de 1530 en adelante. Desde su origen, no sé si ustedes conozcan, pero quedaba una cabeza de partido. ¿A qué me refiero? El pueblo mayor, en este caso, cabeza de partido fue Huilamangaro. Bajo su administración quedaban los que se conocían los sujetos. Los sujetos son otras poblaciones cercanas, San Juan Tumbio, Ajuno y Sirahuelo. Estos tres pueblos, junto con las tierras de labor, que eran las tierras que en la Nueva Hispana se le daba a un partido, en este caso el partido de Huilamangaro, Jujucato, Comiémbaro, haciendas para la siembra de trigo y de maíz, y Tomendán, en donde se instaló un trapiche de caña de azúcar. Todo esto constituyó en su origen, en el siglo XVI, el partido de Huilamangaro. Esto que ustedes ven sombreado es lo que perteneció a las primeras encomiendas en las que se repartió el territorio a los primeros conquistadores que llegaron a Michoacán. Después, en calidad de paga, se les dio, la corona española les dio una serie de tierras y estas quedaron bajo la administración de Juan Infante. Esta es la primera explicación de por qué se realiza Huilamangaro, por qué se construye Huilamangaro en este sitio. Aquí lo tenemos a Huilamangaro, y Huilamangaro fue el punto último en donde existía un sitio catequizado, evangelizado, antes de ingresar a la Sierra Purépecha, que es posterior a la evangelización en estos espacios. Ese es el motivo del por qué en Huilamangaro se constituye esta iglesia y que actualmente es un pueblo que ni siquiera artesanía tiene. Todo el estudio nos llevó a realizar toda una prospección de cómo fue cambiando el partido arquitectónico. En su origen, siglo XVI, estamos hablando de un gran atrio, pero también un espacio que posteriormente se subdividió y hasta se perdió. Ahorita ya está con viviendas después de la ley Lerdo, que quitan todos los bienes a la iglesia, y cómo fue cambiando arquitectónicamente y las modificaciones que ha tenido, hasta incluso el por qué la barra real se ingresa, se mete 5 metros a lo que viene siendo el atrio, simplemente para poder poner ahí los juegos mecánicos el 15 de agosto, que es el día de la fiesta de la patrona. Pero no me voy a detener aquí. De igual forma, se hizo un estudio para poder trabajar con los bienes muebles y los bienes inmuebles por destino, que efectivamente fueron los que estaban presentes y los que se manufacturaron durante el siglo XVI, para tener la certeza que lo que se iba a observar y las inferencias que se iban a sacar estuvieran dentro del mismo partido inicial. Tenemos entonces un retablo principal, tenemos dedicado a la Virgen de la Asunción, tenemos 2 retablos colaterales muy sencillos, como ustedes verán, lo que somos buenos para hacer, retablos platerescos, siglo XVI. Tenemos un plafón policromado, no es artesón, es simplemente un techo plano. Tenemos el desarrollo de 2 hileras de canes, en donde nada más están una serie de tábicas. Esto es simplemente para el claro del templo poder hacerlo más corto y que la estabilidad en el edificio esté íntegra y no tener que cubrir tanta distancia.
la presencia del cordón franciscano como uno de los tantos elementos que se quedaban y el desarrollo de las arcadas. Antes de ingresar a explicar el motivo por el cual los artesones, el plafón, las arcadas y lo que viene siendo los retablos, sí me voy a permitir hacer algo muy sencillo. Tenemos que ubicarnos algo que generalmente nunca tomamos en cuenta, a pesar de que nuestra materia de trabajo está completa y absolutamente relacionada con todo lo que es la religión y la liturgia. Es apenas en el 76, cuando en realidad en España, en 1476, se decide que la religión católica sea la religión oficial de España. Cuando en 1493, un año antes, apenas un año antes de lo que viene siendo el descubrimiento de América, se estaba teniendo la relación Papa-Corona en lo que vino a ser este convenio, esta potestad compartida entre que el Papa decía, efectivamente, reyes, ustedes pueden ser suyas esas tierras, con la consigna de que de la evangelización, de la instauración de la Iglesia Católica en el nuevo territorio. Y me voy a permitir, por favor, adelantar algo. Quiero que vean este símbolo. Incluso este mismo símbolo apareció en la catedral, ahorita en una de las imágenes que nos enseñó el maestro Rocha, en la cúpula de la Catedral de México. Sí, políticamente había estructuras que se estaban armando justo cuando se descubre América. Religiosamente se hace todo un replanteamiento teológico ante los movimientos del humanismo, ante los movimientos del protestantismo que habían iniciado años antes. ¿Esto qué lleva? Lleva que de pasar de un rito latino y un rito mozárabe, que son los ritos que en realidad se seguían en España. En aquel entonces ni siquiera se hablaba de España, se hablaba de las Españas. Ustedes recordarán que eran territorios en donde compartían con musulmanes y con judíos. Esto llevó a que durante el siglo XV y anteriores en la Edad Media, cada quien tenía ritos distintos y diferentes religiones. Es a finales del siglo XV, del siglo XV, cuando se empieza a homologar la forma de hacer los ritos y deciden coger el rito romano. La religión católica decide coger el rito romano y poner dentro de los sacramentos el bautismo, la penitencia, que para hoy por hoy lo conocemos como la confesión, la Eucaristía, que vendría siendo nuestra comunión, el matrimonio y todo lo que es la pasión y muerte de Cristo, que lo celebraban en la Cuaresma. Lo de los 7 sacramentos es posterior. Así es como inicia la evangelización en la Nueva España. Las temáticas eran Cristo, pero Cristo visto como Dios hombre. Algunos abuelitos todavía llegaban a hablar del temor de Dios. A eso es a lo que se referían exactamente. Y para llegar a Dios, ¿qué se necesitaba? La salvación propia del hombre. La Virgen y los santos eran mediadores. Esta devoción mariana que se tiene y que se desarrolla a mediados del siglo XVI no existía. Eran mediadores. La Virgen después ya es acreedora de devociones por sí misma. Sobre todo lo que vino a destapar mucho esto es lo de la Virgen de Guadalupe. Pero en aquel entonces, en sus inicios, tanto la Virgen como los santos eran mediadores para llegar a la salvación del hombre y las lecturas del Evangelio. Todo esto que demandó la construcción de espacios religiosos. Es más, las órdenes mendicantes que generalmente hablamos se subdividen. Quedan divididos entre la orden franciscana, entre los conventuales que se quedan simplemente en los conventos viendo los libros sagrados, y los observantes. A la Nueva España solamente llegaron franciscanos observantes, eran los únicos que salían, los demás estaban enclaustrados revisando. Esta parte que nunca sabemos y nunca nos adentramos. Y hay un punto importantísimo. El 19º Congreso Ecuménico llevado en la ciudad del
Generalmente todo el mundo habla de él como una sola etapa. En la primera etapa, ¿qué pasa? Se ven las devociones y las imágenes que van a estar en culto. En la segunda etapa se estudian los libros sagrados que ya se tenían, que son los libros pre-tridentinos, y en la tercera etapa se desarrollan y se vuelven a redactar todos estos libros, desde la Biblia, desde el Catecismo, desde los Salmos, desde los libros de oraciones. Son los libros post-tridentinos. Antes del 19º Congreso Ecuménico, la religión era distinta, las devociones eran distintas, y después el Concilio Ecuménico, el Concilio de Trento, la religión cambia. Devociones quedan en el olvido, se homogeniza un poco más la forma de dar los ritos, los cultos, la liturgia, incluso se crea de manera más definida el calendario religioso para que en todo el planeta, no en este caso no se hablaba del planeta, pero en todo el mundo, el mismo día se celebrará la misma festividad y de igual forma el mismo santo. Esto nos lleva a la importancia. Las liturgias, la temática y las devociones no han sido siempre iguales y estamos acostumbrados a verlo con lo que lo conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos lo que es después del Concilio de Trento, porque las únicas grandes reformas a nivel liturgia que se han dado vinieron en 1962 con el Segundo Concilio Vaticano, que es justo cuando se separan las mesas del altar y los retablos y se da ya de frente lo que es la celebración. Santa María Magdalena tiene un análisis completo, total, de los espacios de manera arquitectónica, devociones, jerarquizaciones, pero no me voy a detener en eso. Me voy a detener a la parte que nos importa, en donde realmente la importancia de la existencia de los bienes muebles y muebles por destino nos permitieron conocer eso. Y el primer hallazgo, sabiendo qué buscar, lo tenemos en el libro Primero de Reyes, capítulo 6, versículos del 12 al 21. ¿Qué nos dicen? Justamente son las enseñanzas que le da Dios al rey Salomón para la construcción del templo, en donde dice, deberá de existir el Ulam, actualmente, esta es la planta de lo que viene siendo la nave, tenemos el Ulam desde el ingreso hasta la primera arcada. Posteriormente, entre arcada y arcada, tenemos el Jekal. Y después de la arcada triunfal, tenemos el Tegir. La iglesia espacialmente está dividida, la nave está dividida en tres partes. Iniciemos con la primera parte. La primera parte, que se llama el Ulam, actualmente las traducciones nuevas de la Sagrada Biblia las van a encontrar como el vestíbulo. El Ulam, ¿qué era? Era el espacio inmediato, ingresando desde el atrio, en donde podía entrar aquel indígena que no era todavía miembro de la comunidad católica, que no había sido bautizado. Por lo tanto, el presbiterio, sitio donde se colocaba la pila bautismal, quedó justo a los pies del Ulam. En este paso, que es como lo miraban claro, el bautisterio lo tenemos de este lado. Es el lugar hasta donde alguien no bautizado podía ingresar dentro del templo. Ese espacio está perfectamente delimitado. Inicialmente no existía este cancel. Este cancel son introducciones desde el 19 para acá. Esos espacios no eran utilizados con canceles. Los canceles se introdujeron para aislar un poco el ruido durante la celebración de las misas. Y en este mismo espacio que había inicialmente los confesionarios. ¿Para qué? Para impartir el sacramento de la penitencia. En la Nueva España se acostumbraban dos confesionarios, uno para hombres y otro para mujeres. No existen los confesionarios originales en Villamangala. El siguiente espacio lo tenemos propiamente en la nave del templo, que viene siendo el Jekal. Este espacio, ¿para qué se utilizaba? Yo, ya siendo parte del ingreso a la religión católica, rito que igualmente hoy se sigue cumpliendo para ingresar a la religión católica, podía participar ya del
y por eso casi en todos los lugares existen los coros. Y algo que también los franciscanos, ante las protestas de todo aquello que no estuviera escrito en la Sagrada Biblia, que era lo que justamente los humanistas tenían en contra, retoman los dogmas marianos que quedaron simbolizados en la arcada triunfal y la Trinidad. Por acá arriba, como es una iglesia pequeña y solamente tiene el desarrollo de una sola nave, deciden los franciscanos que configuraron este espacio hacer las 3 naves de devoción a la Santísima Trinidad como las grandes iglesias. Y esta es la representación de la cruz trifoliada, que justamente tiene su iconografía, su simbolismo iconográfico dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último, el lugar de mayor sacralidad, tenemos el Sevilla. Traspasando lo que viene siendo esta arcada triunfal, lógicamente no había mangas, ni nadie podía pisar aquí, solamente era el lugar de los religiosos. El David es lo que ahora actualmente conocemos como nuestro presbiterio, el presbiterio, era de uso exclusivo para los religiosos en un principio, posteriormente fue para los franciscanos, posteriormente fue para los párrocos cuando se seculariza el lugar, y solamente de este espacio de las gradas a la arcada podía ingresar lo que vendría siendo alguna persona que auxiliara en el oficio al religioso. Ese es el motivo por el cual en Villamangar arquitectónicamente existen 2 puertas, una colocada aquí que no se ve y otra literalmente en el presbiterio, porque una era para el ingreso de lo que es el religioso y otra para el auxiliar. Nadie podía, del pueblo común, de la gente común, ingresar. Todo tiene una explicación, absolutamente todo, tanto arquitectónicamente como morfológica, simbólica y formalmente. Este espacio me está diciendo que hay una secuencia discursiva total y absoluta en la nave del templo. Tenemos un ingreso desde el lugar de menor sacralidad hasta terminar en donde, en el retablo principal. El retablo principal era el bien de mayor sacralidad y ahorita lo vamos a ver. Gracias al equipamiento religioso y a su conservación, ahora podemos saber por qué de estas arcadas, por qué lo que viene siendo el bautisterio está en los pies de las naves de los templos. Si ustedes ven, hay cantidad de templos que conservan esto. Su origen es esto. Es justamente el origen del por qué tienen esa conformación. Y regreso un poco antes de conocer la temática que se dio. Recordemos, era la época en donde la iglesia se ostentaba como una iglesia triunfante. Después del Concilio de Trento y ya sobre todo en el siglo XVI, la religión, la iglesia, trata de acercarse un poco más hacia sus devotos. Pero antes era el temor de Dios, no había participación prácticamente con los fieles. Se daba la misa de espaldas, se daba viendo hacia Jerusalén, por eso es la orientación poniente-oriente. El altar principal queda hacia el oriente, hacia donde está la salida del sol, que está en Jerusalén. Nada más, y esta imagen que tenemos del siglo XV, que está aquí justamente en la representación, la tenemos ahora en la cruz atrial de Villamangar, que no es otra cosa más que la iglesia triunfante. Esto representa el mundo, esto representa la iglesia católica. Labrado también está el símbolo de la Eucaristía, y este elemento que está en la entrada de nuestros atrios no es otra cosa más que el sitio en donde se daba la catequesis. En algún momento, en algún espacio, había que catequizar a los indígenas. Qué mejor que la introducción de las cruces atriales, que en su origen fueron de madera. Es hasta 1537 cuando en la Nueva España se introducen las cruces atriales de piedra, con una serie de símbolos. Se tienen incluso los símbolos pasionales, ustedes lo vieron en una de las imágenes, en donde es el antecedente de lo que se va a ver más adelante. Y llegamos al retablo principal. Así como
hay una subdivisión del espacio, ahora nosotros conocemos la temática que fue trabajada y la temática a través de la cual se evangelizaron a los indígenas. Y la respuesta la tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 a 18. No es otra cosa más que la segunda venida de Cristo, la parucía. En ese entonces, el estar fuera de la religión católica era igual a no ingresar a la religión verdadera, seguir dentro del paganismo y no hacerme acreedor a una segunda vida. Entiéndase, el no salvarme. Santa María Huiramangaro es el único retablo principal en donde tenemos a los evangelistas. No es San Pablo, no son una serie de interpretaciones que generalmente se les han dado. Tenemos a Mateo, a Marcos, a Juan y a Lucas. Cada uno tiene en su mano uno de los símbolos pasionarios. Eso se conoce como el tetramorfos. El tetramorfos se combina con el Majestas Domini, esta imagen tan recurrente en España, que ustedes la han visto en fachadas, en bóvedas pintadas, en pintura de caballete, es el Majestas Domini, entiéndase, el Cristo en majestad. No es otra cosa más que la representación de Cristo sentado en un trono, bendiciendo al mundo con las Sagradas Escrituras. Generalmente está coronado. La corona de este Majestas Domini, desafortunadamente hay un foco terrible aquí para tomarlas, está tallada en la parte de friso. Esto quiere decir que esta imagen, que ahora es la que recibe el patronazgo del lugar, que es en realidad una Inmaculada Concepción, estuvo originalmente ocupada por el Majestas Domini. Y tenemos a la Virgen de la Asunción y posteriormente tenemos la presencia del Pantocrator. ¿Qué nos está diciendo eso? Si ven, yo vengo con una lectura desde el lugar profano de la calle hasta lo que viene siendo el lugar inmediato con la cruz atrial y empezar a ingresar a lo que viene siendo el ulam, el fecal y el debit, hasta rematar en donde la salvación del hombre será a través del ingreso a la religión católica. Lo voy a tener a través de las Sagradas Escrituras para la segunda venida de Cristo, que me dirá si soy o no partícipe de ingresar al reino de Dios. Los retablos colaterales son una reproducción de lo que viene siendo la iconografía que se trabaja en lo que es la arcada principal. Tenemos nuevamente retablos muy sencillos en donde estamos hablando de dos de los dogmas marianos. La Virgen María aludiendo a su perpetua virginidad aún cuando es madre de Jesús, y la purísima concepción. Ojo, a América llegaron purísimas concepciones, no llegó a la Inmaculada Concepción, eso es después. De hecho, es hasta el siglo XVIII cuando dentro de una bula papal se le da ya el reconocimiento a la Inmaculada Concepción, pero en su origen son purísimas concepción, aludiendo a que ella nació sin pecado. Dogmas marianos que también se reproducen en lo que es la arcada principal. Y por si esto no fuera poco, todo lo que ustedes están viendo recibió a principios del siglo XX una cubierta de pintura. Vamos a ver si me lo permiten. Pero ese color blanco que ustedes ven en los retablos no es el original. Se presume que por el estado de conservación fue en algún momento repintado todo. Afortunadamente es pintura local. Y tanto en el plafón como en los retablos y las arcadas tenemos algo que todavía no acabamos de ver. Sí de intuir, mas no de ver. Tenemos aquí, no sé si lo llegan a ver, imágenes de mujeres cubiertas su cabeza. Tenemos aquí a un fraile, tenemos la flor de lis. Lógicamente, en lo que son las tábicas tenemos presencia de pintura por debajo, tenemos representaciones muy autóctonas que viene siendo la representación
podido permitir. Vean esto. Esto es en Quintanilla, España. ¿Qué me dice esto? No nada más reprodujeron en Santa María Huiramanguero temáticas espaciales y litúrgicas muy todavía del medioevo, sino que el sistema constructivo en la arquitectura aludió completamente a elementos murales. Ustedes ven el tipo de tocado que tiene esta mujer, vean el tipo de tocado, es el yihad musulmán. Las arcadas, veamos esta parte y en esta parte, pero ingresando por adentro, y lo que viene siendo el techo de lo que constituiría el coro. Estamos desde la altura del sotocoro. Esto es lo que hay abajo. ¿Qué nos va a deparar este lugar? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo único que sí sé es que, conociendo la temática y que justamente utilizaron el libro primero de Apocalipsis, este ángel que está en lo que viene siendo el sotocoro y que está tocando una flauta, podríamos interpretarlo como el coro de los ángeles. No, es uno de los 7 ángeles que tocarán antes de la segunda venida de Cristo para que empiece con cada tocada de una de las cornetas, una de las claras antecediendo la segunda venida. Estamos ya en una posición de poder interpretar lo que realmente las personas que configuraron esto quisieron decirnos. Lo que les comentaba, tenemos a Majestas Domini rodeado con el tetramorfos, sin embargo, imágenes obviamente de portadas españolas. ¿Qué tenemos aquí abajo? Son los apóstoles. Lo tenemos constantemente. Esta parte que vendría siendo en lo que es la predela, son ángeles que son los únicos que no cumplieron, que siempre han sido visibles. Los dejaron, yo creo que porque les gustó al padre que lo hizo. En realidad también tienen su parte en el Apocalipsis. Son los ángeles custodios de la Eucaristía. En lo que son las transcolumnas tenemos el jaspeado, aludiendo justamente a las columnas de mármol que deberán de sostener el templo de Salomón. Y no sé si le ven cara, pero esta es la nariz, la boca, el mentón y el cuello, y está justo aquí en la predela. Nosotros, sin haber restaurado este lugar todavía, podemos aludir que nos vamos a encontrar aquí a los evangelistas. Nuevamente le confirmamos que estamos ante un espacio que quien lo hizo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y es la prueba y el mejor y más vivo ejemplo que este no debió de haber sido el único lugar, al menos en Michoacán, que se configuró de esta manera. Simplemente que Santa María Huiramanguero, a través de haber conservado, porque se quedó sin dinero, porque el pueblo perdió el agua y porque la cabecera la tuvieron que trasladar a Sirahuén, no tuvo los recursos suficientes para cambiar sus bienes muebles e inmuebles como destino, que ahora nos permiten conocer, entender y valorar este tipo de lugares. Gracias. Vamos a dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Para los próximos los vamos a las participaciones van a ser libres, no prolongar porque ya no va a haber vida. Entonces, pues vamos a dar inicio con la señora, por favor. Para la doctora gracias por la presentación. En una de las imágenes aparecen las letras mesoamericanas y triángulos. No sé si también los han considerado esos elementos de la iconografía mesoamericana que aparecen. En algunas partes sabríamos Gracias. No, básicamente estamos hablando de un sitio en donde los orígenes son purépechas. Los purépechas no tienen un estudio como lo que viene siendo estudios que han hecho en Puebla del arte del Wiki, o bien que después el maestro Reyes vino
iba a decir que era el arquillo cristiano. Estamos hablando de un periodo en donde si pudiéramos hablar de un sincretismo religioso, sería solamente en la forma de la manufactura. Ningún elemento, solamente el que está plasmado en la cruz atrial cuando emana la sangre de las llagas de Cristo. Ya no quise detallar porque es inmenso la información que se tiene ya en este sitio. Es el único lugar en donde hemos podido encontrar alguna especie de sincretismo. Fue un momento en una culturación en donde no existía ningún lugar, no era un sitio que tuviera un establecimiento purépecha religioso, era simplemente un sitio en donde era administrado para toda la siembra. Entonces tampoco tuvieron que competir por ahí los franciscanos. Estas grecas que me comenta usted aluden precisamente al arte medieval. Ustedes vieron que el plafón tiene justamente una subdivisión que incluso tiene pinjantes. Ya no detallé muchos detalles, pero en la parte central de los rosetones se desarrollan una serie de piñas. Esas piñas son los pinjantes, y en la utilización de círculos, de rectángulos que están en el plafón, que de hecho son de madera, aluden precisamente al arte mudéjar. Es total y absolutamente una reminiscencia del arte mudéjar. ¿Alguien más desea participar? Mi pregunta es para la última pregunta, y es en el sentido de si se conoce, porque me llama la atención el aspecto que usted menciona en el proceso de restauración incluir los aspectos litúrgicos, que es donde sale y hablaba que entonces la cuestión biológica no era suficiente para entender todo lo que se podía presentar en los espacios o en los espacios. Mi pregunta es si esta obra arquitectónica es del siglo XVI y entendemos que en la Nueva España se vivía apenas ese proceso de evangelización y que no se tenía ese conocimiento desde los textos bíblicos, porque en el siglo XVI también se da en Europa todo un movimiento en cuanto a la lectura de la Biblia y las diferentes versiones que se dan. ¿Usted tiene elementos o cuáles son las fuentes para decir de dónde salen estas cuestiones litúrgicas y desde dónde vienen? Porque también hablar como desde el sentido litúrgico de la Iglesia Católica, usted también lo mencionó, es todo un proceso y toda una historia, y me llama la atención que citó como muchas fuentes también de la Biblia para recuperar estos elementos, y yo quisiera saber si se tienen elementos históricos de cómo se trajo ese pensamiento a la Nueva España, que carecía todavía de ese entendimiento, o cómo podemos pensar quién mandó a hacer como la construcción de la iglesia para que haya traído todos esos elementos, los cuales son como muy valiosos y que inclusive en la actualidad mucha gente desconoce realmente del elemento litúrgico y desde dónde viene. A ver, ¿sí me oyen, no? ¿Qué es la liturgia? Pues la liturgia son como las prácticas, la puesta en práctica de la cuestión. La liturgia no es otra cosa más que los ritos. ¿Cómo se van a hacer los ritos? Si la misa va a tener un credo, que es posterior, si la misa va a tener una comunión, si la misa va a tener un salmo, si nos sentamos y nos inclinamos, o cómo es. El mejor ejemplo de cómo se hizo esto son lugares como estos. Santa María Huila no existe. Ustedes intenten encontrar información de Santa María Huila y no lo van a encontrar. Es un sitio que se retomó a través de un estudio muy fuerte y que ahorita nos ha llevado, gracias a este estudio, a poder empezar a provocar, ahora sí, perdón, pero desde el centro de la Michoacán, a provocar su restauración. El mejor ejemplo nos lo da el lugar. El lugar es el que nos estuvo indicando por dónde buscar y a qué obedece absolutamente todo. No necesito mayor fuente más que el conjunto arquitectónico. Lo que yo me
presenté es una pequeñísima parte que puedo presentar en 20 minutos. El hecho de que yo te pueda decir ahorita que va a encontrarse, sabiendo qué fue la temática que se utilizó y para qué fue la función de cada lugar, es más que ejemplo que estamos en la vía correcta. Ahora, eso es aquí, en la Nueva España. Eso se reprodujo en Morelos. En Morelos están así de lugares, basta salir un poquito. En Hidalgo están así de lugares. Entonces, que si hay alguna, sí lo hay cantidad de bibliografía. El problema, insisto, nuestro más grande problema como restauradores en algún momento es que nos limitamos a observar los bienes, que de hecho es nuestra materia de trabajo. ¿Por qué nadie hace investigaciones como estas? Porque llevan mucho tiempo, llevan muchísimo desgaste y llevan quemarse las pestañas mucho tiempo para entender qué era lo que se hacía, qué es el rito hispano, qué es el rito mozárabe, qué es el rito romano. Cuando uno entiende el motivo y cuál es lo que se siguió, yo te puedo decir que ahorita nosotros en Michoacán, independientemente, podemos saber que todo lo que primero se enseñó en esta primerísima etapa, en donde efectivamente todavía ni siquiera los ritos estaban bien especificados, era el asunto de la salvación del hombre. Y como yo no me puedo dar a entender porque yo hablo otro idioma, yo fraile franciscano, ¿cómo lo hago? Utilizo el espacio, utilizo la pictografía, lo vives, no te lo voy a enseñar. Crearon estas personas lugares para vivir la evangelización. ¿No me entiendes? Te lo limito con una arcada, te pongo a los pies un bautisterio y hasta que tú no recibas una catequización no ingresas. Ese es el mejor ejemplo. Y hay muchísima bibliografía de esto. Es uno de los tantos y tantos y tantos temas cuando uno quiere ingresar y meterse y conocer un poco más de la religión, cosa que no es nuestra culpa. Nosotros no vivimos en esa época, sencillamente nos toca remontarnos. Yo tengo otra pregunta respecto al retablo, es más técnica. Vi que estaban muchos de los retablos laterales cubiertos con esta capa de calado blanco. Entonces mi pregunta es, ¿se han hecho calas sobre el retablo principal a ver si conserva el dorado y el estofado común del siglo XVI? ¿O más bien fue raspado en una intervención anterior y ya se perdió? No, se hicieron calas. Todas las calas que se han hecho se hicieron ahorita nada más para poder saber, corroborar un poco que la temática que se estuviera viendo fuera efectivamente la que se estuviera realizando. Tenemos ahorita que los dos retablos colaterales, los de las dogmas, son totalmente dorados. Esos dos son totalmente dorados. Después siguen, que no los presenté, dos retablos renacentistas, mal clasificados, que dicen que son barrocos pero son renacentistas, también dorados. Y tenemos un solo retablo que es del siglo XX, que es a San Francisco. Originalmente la última crónica que hubo en Michoacán nos habla de 8 retablos. Huiramangaro, porque perdió incluso la cabecera, Huiramangaro terminó el virreinato, la época virreinal, hasta con piso de tierra. Ni siquiera ya logró, ante la riqueza que ustedes ven ahí, ni siquiera logró que se le pusiera tablado. El tablado fue para Sirahuén. Sí se han hecho, y el único que tiene policromía es el retablo principal. Que dicho sea de paso, he de comentarles que ahorita les dije lo bonito, el muro tercero tiene problemas muy serios, se está yendo hacia la parte oriente porque subdividieron esa calle, le quitaron lo que vendría siendo como 1,5 metros de los cimientos y se está llevando el retablo principal y todos los puntales, todas las dobles hileras de canes, que nos va a afectar también el entablamiento, el plafón horizontal. Esta investigación dio pie para que ahorita ya estemos gestando, ya hay 4 proyectos de restauración y el retablo principal ahorita ya lo quitamos. ¿Quién lo quitó? Gente del mismo instituto. Hablabas de las placas de fondo rojo laqueado y después una aplicación de temple. El temple sobre la laca o sobre el dorado. Es que la laca es una técnica que se usaba para la cerámica china. O sea, aquí lo que están haciendo con los retablos es imitar ese tipo de diseños. Lo que en los ejemplos que mostré es un fondo
y sobre ese diseños dorados o decoraciones al templo. Están de los dos. Pero es como el diseño que se está manejando es imitar los diseños de lacas chinas. El medio no es entonces blanco. No, laca se le llama más a esa imitación, pero la técnica de manufactura es diferente. Una pregunta para las compañeras del retablo de San Juan Evangelista. Los tensores que sujetan al retablo en la parte superior, ¿de qué tipo de madera es? Dijeron. Y dentro de la misma pregunta de los tensores, ¿de qué forma se sujetan estos tensores al retablo? ¿Por medio de clavos o simplemente al pasar colocan una cuña pasante o cómo se sujetan al retablo? Pues la madera que se utilizó, te digo, no pudimos obtener una muestra porque para obtener una muestra para identificar la madera necesitas un cubo de 1 centímetro cúbico y es a veces imposible conseguir esta muestra. Pero de las características que pudimos ver, es de mezquite, que el mezquite crece en toda la región, es una madera muy dura, es un árbol que crece muy despacio, entonces adquiere unas características de dureza y durabilidad que en este caso ideales para los tensores. ¿Quieres contestar la segunda de eso? Bueno, estos tensores se encuentran encontrados al muro testero y atraviesan todo el retablo hasta la parte del anverso. Tienen unas cuñas que a los costados que ayudan a, pues, básicamente para que no se mueva o a sujetar, pero también están las vigas pareadas, las vigas que cruzan a los muros laterales. Esa es como otra característica típica de ese retablo. No solamente tiene tensores encontrados al muro, sino también las vigas están horizontales, también están encontradas. ¿Alguien más desea participar? A ver, por detrás, por favor. Hola, buenas tardes. Para la señora Laura, me gustaría saber cómo ha reaccionado la comunidad con estos descubrimientos que han hecho en su iglesia. De verdad, gracias por la pregunta, porque sin su permiso no hubiéramos podido entrar. Así tan sencillo. La comunidad está tan receptiva de esto que incluso ya tuvimos una reunión con ellos y lo que iba a ser una reunión informativa, bueno, hemos tenido muchas, pero lo que iba a ser una reunión informativa en un momento, nos sorprendió que empezamos a ver que de quinto de primaria hacia arriba, tienen secundaria y tienen preparatoria, empezaban a llegar todos los alumnos para llenar el espacio del templo. No cabían y astutamente la gente de la comunidad, existe un patronato, la gente de la comunidad, que hay también muy buena relación con el nuevo presbítero que acaban de instaurar ahí en el sitio, tuvieron la visión de invitar a los chicos. Entonces ahorita la comunidad está total y absolutamente informada de esto. Quiero nada más comentar algo, que independientemente que esa es una visión que los restauradores se puede llegar a hacer, que es, como bien se dijo desde el inicio, desde el panel y la doctora Varela estuvo aquí, este asunto de la interdisciplinariedad va más allá de simples palabras. Esto no puede realizarse desde una manera unilineal. Preguntas técnicas sí, es parte de lo que a nosotros nos importa y nos debe de importar como restauradores y sobre todo como protectores del patrimonio. Ante las preguntas de cómo están anclados, cómo están embebidos, con qué consolido, cómo hago, cómo subo, pero también démonos oportunidad para empezar a entender más allá de la materialidad y de lo que viene siendo un desarrollo iconográfico que es por donde nosotros estamos. Cuando se le dijo esto a la comunidad quedó embelesada de entender y de, sobre todo, comprender más allá de las cuestiones que sus abuelos les decían. ¿Por qué? Porque hay gente viva que todavía conoció a los apaches que están pintados allá en el techo. Así mencionan ellos de eso, los apaches que están pintados. Sabemos que no es una de las fuentes más fidedignas del recuerdo del recuerdo del recuerdo. Eso nos tocará a nosotros seguir con la investigación.
Pero insisto, gracias a investigaciones como estas ahorita nosotros, en lugar de esperar que sea una asociación la que esté interesada, fuimos nosotros los que estamos provocando que se interesen las diferentes asociaciones. Lástima que se fue la persona de Jumex, porque yo ya estaba lista para empezar a pedirle recursos. Bueno, una pregunta para Joel. Los estudios que se están haciendo mencionaste estudios de región, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué no se vienen haciendo? Porque a mí me interesa mucho lo de Laura, es un trabajo muy común en el sentido de, vamos a poner, no es común, sería la expresión. Me refiero a común en el sentido de la comunidad, el de asociar eso, pero ya en otros puntos técnicos, ¿de qué nos pueden servir estos estudios? Bueno, cuando hablo de regiones, en el caso de lo que yo presenté es que a partir del estudio del retablo de Tecupan, de uno de los retablos de Tecupan, el retablo no está aislado, no llega y se lleva a la comunidad y se intentó. No, el vínculo, hay un vínculo entre el retablo, qué nos manda a hacer, quiénes son los artistas que trabajan ahí, si hay artistas en la zona que están trabajando, qué retablos están trabajando. Todo eso poco a poco se ha venido haciendo. No es nada más llegar, estudio un retablo y quién sabe qué pasó alrededor. Lo que a partir de estudiar una región nos permite dar pautas de técnicas de manufactura, de talleres, de artistas, de pintores, y que eso también te permite identificar algunos diseños que se van a estar haciendo por zona. Porque a lo mejor no es lo mismo que se esté haciendo en la Mixteca. En el cuestión de retablos no son los mismos diseños en la Mixteca que en Villa Alta. Pero eso también tiene que ver con cuestiones de economía y de rutas comerciales. Pues hay un vínculo entre esta región, por ejemplo, de la Mixteca, ya sea desde el siglo XVI con grana cochinilla o XVIII con cuestiones mercantiles, que esto va a permitir entonces que la gente que está mandando a hacer retablos en una zona tenga contacto con pueblos vecinos. Y bueno, es como lo que pasa con los restauradores. Oye, está un restaurador trabajando en una comunidad, resulta que los de comunidades aledañas llegan a visitarlo y les dicen, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, te invito a que conozcas mi comunidad y a ver si puedes trabajar. Yo creo que es más o menos lo que debe estar pasando dentro de, no solo la Mixteca, sino en zona en cualquier parte del país, ¿no? Estos vínculos, esta interacción económico-social de las zonas. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? No la voy a lanzar yo. Quiero hacer una pregunta a la doctora Laura con respecto a si está contemplado dentro de esta investigación que se está haciendo toda esa búsqueda de archivos, crónicas, de información que muchas veces es difícil encontrar, pero que complementa, ¿no?, el estudio de la restauración, los procesos. Digamos, poder señalar el auge y la decadencia del pueblo y añadir todas estas historias orales que sí, en realidad no son confiables, digamos que podría ser la única fuente y que ha perdurado mucho tiempo, ¿no? Entonces mi pregunta es si se está contemplando todo la reconstrucción de este contexto social que dio pauta para ese magnífico retablo y así como su decadencia, ¿no? Son puntos que muchas veces o pocas veces no se está hecho y está hecho. Ya está hecho. Todo lo que yo les presenté es un extracto para poder entender. Lógicamente, como comentaba, todos los archivos están revisados, el AGN, todos, absolutamente todas las crónicas michoacanas de los diversos visitadores, porque no sé si sepan, pero de cuando en cuando venían a hacer una visita y hacer levantamiento de todos los lugares, por eso podemos saber cronológicamente qué había y en qué situaciones por cierto, todo lo de los retablos era o de buena hechura o de mala hechura o más o menos decente. Eso es lo que comentan. Difícilmente hay un trabajo muy bueno de la maestra Mina Ramírez, que ella sí encontró cantidad de información, pero para que vendan. Michoacán no, Michoacán quedó registrado como buenos, malos, de buena hechura, decentes.
pero toda esta información ya está hecha. Es una investigación que lleva 3 años, no es una investigación nada más pequeña, por eso les digo, demanda implica muchísimo, y de Huillamantla no nos estaría más allá de que era un lugar, ni siquiera turísticamente lo van a conocer, es un lugar que ni siquiera fue fundado por Vasco de Quiroga, es anterior a Vasco de Quiroga, y tenemos toda la información acá al lado que les puedo decir que Vasco de Quiroga en el siglo XVI les rompió la pila bautismal, por eso no vieron la pila bautismal hasta el XVIII, todavía está el registro de una pila hecha en cobre. Toda la información que existe en archivos, toda la información de crónicas la tenemos, está terminada. Y, insisto, el hecho de presentar esto no es una cuestión de gusto o porque coincidió, viene de un sustento muy fuerte y no nada más es eso, que es la parte más importante que yo sí quiero aquí recalcar y que me permito, porque creo que va a ser la última pregunta. Somos y tenemos en nuestras manos, más allá de la conservación del patrimonio, una responsabilidad tremenda, pero una responsabilidad tremenda de verdad de conocer nuestro pasado. Más allá de que si el retablo es barroco, que si el retablo es salomónico, que si el retablo... No. Si esto no lo hablamos con procesos de vida, si esto no lo volvemos un hecho social, si esto no lo volvemos a que los retablos tuvieran un sentido y una razón, se nos está escapando mucho de lo que nosotros podemos llegar a ser y entender. Está bien, la disciplina da para mucho, da para investigar consolidantes, para investigar estructuras, para investigar procesos y técnicas. Tenemos que socializarlo, porque entonces, como bien dijera el maestro Rocha, a lo mejor estamos pecando también los restauradores en lo que es materia de nuestra injerencia. Pues aquí cerraría